Bienvenidos a Amanecer con Dios, un tiempo de reflexión, oración y palabra. Prepara tu corazón para recibir de Dios en este tiempo. Bienvenidos. En todo tiempo. Hemos venido estudiando acerca de cómo prepararnos para la venida del Señor, cómo prepararnos para ese gran momento, entendiendo que estamos viviendo los tiempos finales, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempo que la Biblia describe como principio de dolores de parto. El Señor Jesús dejó una serie de eventos, una serie de señales, eventos que ocurrirían previo a su venida. Así que hemos venido estudiando esta parte, y que estas señales el Señor Jesús las dejó y que nos servirían para alertarnos, y que nuestra esperanza, nuestra fe no se viera opacada, no se viera afectada ante tanta dificultad, ante tanta cosa que iba a pasar en el tiempo final, ante tanta cosa que iba a ocurrir en este tiempo final. Y por eso el Señor dejó estas señales que nos advertirían a nosotros cuándo sería su venida, señales que nos servirían a nosotros para despertar, para motivarnos a seguir adelante. Es por eso que hemos estudiado este tiempo, este último tiempo, a raíz de todo lo que está pasando a nivel mundial. Hemos desarrollado este estudio acerca de los tiempos finales, y vimos que el Señor Jesús también dejó algunas instrucciones muy importantes que Él dejó a medida que dio sus señales, o las señales previas a su venida. Él dejó instrucciones que servirían a nosotros para la carrera o para la vida diaria espiritual. Esas señales que el Señor dejó nos advertirían de su venida, pero las instrucciones que Él dejó implícitas en esa, y mientras le contaba a los discípulos lo que venía, esas instrucciones nos iban a ayudar a poder seguir adelante, a poder estar despiertos, a poder continuar en esta lucha. Recordemos que el apóstol Pablo dice que es necesario que pasemos por diferentes pruebas. Pedro dice que nuestra fe la tenemos en un tesoro, es como un tesoro que está en vasos de barro, y que nuestra fe, como el oro, debe ser probada en fuego, en dificultades, pasando por diferentes adversidades. Nuestra fe pasa a prueba. Entonces, en el tiempo final, ante todo lo que el panorama que el Señor dejó, hambre, guerras, terremotos, angustia, dolores de parto, todas esas cosas que el Señor describió, estas instrucciones son importantes para que usted y yo nos preparemos para el tiempo del fin. Y aquí hablamos mucho de las señales, y estábamos en mora de hacer esto, en deuda de hacer estas instrucciones de cómo prepararnos para el tiempo final. Entonces, dentro de esas instrucciones que el Señor dejó de prepararnos para el tiempo final, vimos la primera instrucción, que es: no vayan en pos de ellos, haciendo referencia a falsas doctrinas, a falsos cristos, haciendo referencia a falsos profetas que se levantarían en el tiempo final. En Apocalipsis, Juan ve el mensaje a las 7 iglesias, y el primer mensaje que Dios le da a la iglesia de Éfeso es: me gusta todo de ti, y de las cosas que me gusta de Éfeso, dice el Señor, es que tú pruebas los espíritus y hallas por mentirosos a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Éfeso había perdido el primer amor. Sin embargo, el Señor resalta de Éfeso que era una iglesia que pesaba los espíritus, que comprobaba si los espíritus eran de Dios, y que aquellos que decían ser apóstoles
y no lo eran, Éfeso descubría. O sea, era una iglesia de sana doctrina, era una iglesia que no caía en el juego de las religiones y las tradiciones, como pasa en esta época. La iglesia en esta época no está comprobando los espíritus, se deja llevar más por la algarabía, se deja llevar más por el escándalo y por qué tan presencia física o de vestimenta tiene un hombre que predica. Hoy el nivel de unción se mide incluso por el nivel de prosperidad que la persona tenga. Eso está pasando, y eso no es probar los espíritus, eso es dejarse llevar por las apariencias. Hoy estos hombres han entendido que entre más lujos tengan, significa que son más bendecidos por Dios. Y eso es lo que la percepción de la iglesia, esa es la percepción del pueblo. Y es por eso que hoy se ha metido tanta falsa doctrina en la iglesia. Y lo primero que el Señor recomienda es: no vayan en pos de esos. Y es más, la palabra dice en Mateo 24 que esta gente, falsos cristos, falsos profetas, harían señales y que si fuera posible engañarían a los escogidos. Pero pesen los espíritus, dice el Señor. La segunda recomendación es que no se alarmen, fue la que vimos ayer. No se alarmen, no se angustien, no se desesperen, no se aflijan cuando vean guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres y pestes en diferentes partes del mundo. Entonces la primera es no perseguir como locos profetas, no perseguir religiones, no perseguir o ir al sitio donde me van a hablar lo que yo quiero escuchar. Allá sí voy a buscar al profeta porque él me va a decir lo que es. Y lo he visto mucho. Y luego dice: no os alarméis, no te angusties, no te desesperes. Y es el otro fenómeno. Llegó el COVID y muchos se apartaron de Dios. No es que se apartaron de la iglesia, se apartaron de Dios, se desconectaron de Dios por esta enfermedad. Y luego han ocurrido una cantidad de episodios después del COVID que la gente ha perdido la fe. La gente ha dejado de buscar la presencia de Dios. Se ha desconectado de Dios debido a todo lo que está pasando. 2020, pandemia. Luego llegó otra pandemia peor, que fue la crisis social, y protestas a nivel de Latinoamérica, protestas en Europa, protestas en Asia, protesta social, la gente cansada de los gobiernos, el progresismo tomándose el mundo. La persecución a la iglesia se ha incrementado, y todo esto ha venido pasando, y muchos han menguado en la fe. Muchos se han dado cuenta que lo que creían al principio era que su fe no estaba fundamentada en Dios, y otros sí se han alineado a Dios. Otros han buscado la presencia del Señor. Otros han seguido a Dios. Eso es lo que está ocurriendo en este tiempo a nivel de iglesias. ¿Qué dice Lucas 21, 29? Vamos a ver hoy la otra parte. La primera es: no vayan en pos de ello. La segunda es: no os alarméis. Dice Lucas 21, 29. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo
vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Dentro de estas instrucciones que el Señor da, Él está contando a los discípulos, recordemos, le está contando a los discípulos, diciendo, los discípulos le preguntaron: Señor, dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. El Señor les empezó a decir todos los eventos que sucederían: guerras, hambres, pestes, que el ser humano perdería el amor, se enfriaría el amor, y entonces unos a otros se aborrecerían, unos a otros se matarían. Y el Señor dice, cuando le dijo a los discípulos: cuando ustedes vean estas cosas que les estoy diciendo, cuando la vean, sepan y entiendan que mi regreso está a las puertas. Así como ustedes ven esta higuera, ven todos los árboles, dicen, cuando ya brotan, ustedes saben que es que el verano se acerca. El Señor pudo decirles, así como cuando ustedes ven las nubes, saben que va a llover porque hay nubes. Así cuando ustedes ven esta higuera, ven los árboles que brotan, saben que ya el verano se acerca. ¿Por qué? Porque el árbol está brotando y eso indica que el verano se acerca. El Señor, en otras palabras, les está diciendo, ustedes saben las cosas que van a pasar porque ya tienen conocimiento de ellas. Les repito, como si les dijera, ustedes ven esas nubes que están allá, bueno, eso indica que va a llover. Así el Señor les dijo a los discípulos, como ustedes vean guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, todas estas cosas que les estoy diciendo, sepan y entiendan que mi regreso está a las puertas, que mi regreso está próximo. Y es lo que hoy justamente estamos viendo. Y eso que estamos viendo a nivel mundial en cuanto a guerras, estamos, yo creo, como nunca antes, el ambiente profético del fin de los tiempos, de la venida del Señor, está más agitado que nunca. Todo en diferentes aspectos se está dando. Israel, el reloj profético de Dios, muy metido de lleno en el tema de poder traer, poder construir su templo. Incluso ya se habla de sacrificios de vacas rojas que consiguieron. Se habla de acuerdos de paz con los vecinos. Hoy hablamos también de rumores de guerras. Estamos al borde de una tercera guerra mundial. El hambre se ha incrementado cada día, según unas estadísticas de la FAO, a través de la ONU, que más de 1.000 millones de personas a nivel mundial están en situación de hambre extrema. También terremotos, lo hemos visto, terremotos en diferentes partes del mundo. Señales en el cielo, señales en el sol. Los hombres matándose unos a otros. Y hoy el Señor Jesús dijo, cuando estaba aquí dijo, será como en los días de Sodoma y Gomorra. Será como en los días de Noé. La gente andaba en una perversidad sexual, la gente andaba perdida en sus vicios, y en este tiempo estamos peor. Estamos peor hoy que en los días de Sodoma y Gomorra. Estamos peor hoy que los días de Noé antes del diluvio, en perversidades sexuales. La apostasía en este tiempo, la apostasía ha inundado las iglesias cristianas evangélicas. La apostasía en este tiempo ha tomado mucha fuerza. Las iglesias se han desviado del camino del Señor, la mayoría. Muchas iglesias hoy dejaron de practicar la sana doctrina para irse por el camino del entretenimiento, para irse por el camino fuera de la palabra de Dios.
La apostasía en este tiempo ha inundado las iglesias. Se ha proliferado la falsa doctrina, pero también el ecumenismo ha tomado fuerza. Y hoy vemos el famoso Crislán. Eso jamás había pensado. El Crislán, la unión de todas las religiones, encabezada por Roma, el islamismo, los musulmanes, el cristianismo, el Crislán. Y lo que se busca es que esta religión una a todas las religiones del mundo. Y a simple vista usted lo puede ver y dice, es bueno, todos somos hermanos. Y quizá los que estamos en contra nos ven como malos. Los católicos hoy le dicen a los evangélicos y a los cristianos, le dicen hermanos separados, cuando históricamente la Inquisición acabó con miles de cristianos. ¿Por qué? Porque iban en contra de lo que el emperador, de lo que Roma quería. Entonces, hoy surge el Crislán para unir las religiones en torno de una adoración a nivel mundial. El cristianismo bíblico, la raíz, la quieren acabar, la quieren desaparecer, quieren destruir el cristianismo bíblico. Y es por eso que han surgido hombres con un corazón perverso y han tratado de torcer la escritura, han tergiversado la palabra de Dios y han sacado miles de versiones de la Biblia, y la que mejor se acomoda a tu vida, esa es. No es que tú tienes que acomodarte a la palabra, no, según ellos es la palabra la que tiene que acomodarse a tu estilo de vida. Y esas cosas es para destruir el cristianismo bíblico, ese cristianismo del primer siglo, ese cristianismo profundo de la enseñanza del Mesías. Lo quieren destruir. Desde siempre lo han querido destruir, pero ahora el plan lo llevan a cabalidad con la autorización de Roma, con la autorización de los protestantes, con la autorización de todos, y se han hecho una mezcolanza que es la que se conoce como el ecumenismo. El ecumenismo es algo satánico, algo diabólico, para traer confusión a la gente y para que la gente se pierda la identidad en Dios. Desde un principio, año 300 después de Cristo, Roma introdujo la adoración a imágenes. Roma introdujo y propagó y le dio mucha fuerza a la adoración, a la beatificación de personas normales como usted y como yo. ¿Pero para qué? Adoctrinando a la gente a que adoren imágenes, a que adoren estatuas. Y cuando llegue el anticristo y se manifieste, Roma hará una estatua de esta persona y hará que todos la adoren, como dice Apocalipsis 13, porque ya están adoctrinados. Pero ahora va más allá. Ahora ha fundado una nueva religión para abrazar a otros que no se identifican como católicos, sino como cristianos, como evangélicos, islam, budistas, bueno, la cantidad de religiones que hay, y hacer una, y ahí luego meter su ideología y que todos puedan adorar al anticristo cuando se manifieste. Eso está pasando. Eso está pasando. Y usted y yo tenemos que estar apercibidos de los tiempos. Usted y yo tenemos que ser entendidos en los tiempos. Ahora, ¿cuál es la instrucción en medio de ese panorama que estamos viviendo? En medio del ambiente profético movido que estamos viviendo. Dice el Señor en el versículo 33: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no. Mis palabras
no pasarán. El Señor le dijo a los discípulos: ¿saben? Va a pasar el cielo, va a pasar la tierra, y esto que les estoy diciendo se va a cumplir al pie de la letra. Eso fue lo que el Señor quiso decirles. Esto que ustedes están escuchando de mí se va a cumplir al pie de la letra. El cielo, la tierra pasarán, pero estas palabras no van a pasar. Y luego dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones, y aquí viene la instrucción, no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. El Señor les había revelado el panorama de todo lo que venía a los discípulos, de todo lo que acontecería en este tiempo a los discípulos, y la instrucción que da es: mira lo que dice, mirad también por vosotros mismos. En otras palabras, cuídense ustedes mismos, alerta ustedes mismos. En otro libro de la Biblia dice: alentaos unos a otros con estas palabras. Cuídense ustedes mismos, miren por ustedes mismos. Y ese miren por ustedes mismos tiene dos connotaciones. Una es que procures salvarte en tu vida espiritual, que nada te desvíe, que nada te aparte. Y otra, por el tiempo de persecución que viene, que te cuides también de no caer en manos enemigas. Y esto en este capítulo 21 de Lucas lo dice exactamente en el versículo 11 y 12. Dice, en el 12 dice: pero antes de estas cosas os echarán mano y os perseguirán, entregándonos a las sinagogas y cárceles, llevando ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Y dice: por tanto, proponed en vuestros corazones no preparar de antemano vuestra defensa, porque yo daré palabras de sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Pero seréis entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. O sea, el Señor les dijo: mira, a lo mejor algunos de nosotros, hermanos, en este tiempo nos van a llevar a cárcel, nos van a matar, la persecución, como ayer ejecutaron a varios de nuestros hermanos en África. Es que está pasando ya. Varios de nuestros hermanos en África, hay estadísticas que dicen que entre 10 y 17 cristianos son ejecutados por día en países de África por grupos extremistas. Hace poco vimos en América Latina que encerraron a 2 pastores por estar predicando en la calle. Hay leyes que se tramitan para prohibir la predicación en la calle. Ya está llegando a América Latina. Hay un pastor de Ecuador que tiene que presentarse ante los tribunales de Ecuador por estar predicando la verdad. Entonces ese tiempo viene y el Señor dice: cuídense ustedes mismos. Yo lo miro de 2 aspectos. Cuida tu vida espiritual, que cuando veas todas estas cosas, esto no te aparte, sino que sigas orando, buscando a Dios, sirviendo a Dios con más fuerza, amando su presencia, amando su palabra. Pero también lo miro desde el punto de vista físico, y es cuidarte. No andar de pronto también con malas compañías, sino buscar hermanos que también te apoyen en oración, y juntos hagan la obra de Dios, prediquen, hablen a otros. Y dice: que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Glotonería hace referencia al griego kripai, que significa intoxicación y embriaguez. Es la condición
del que está saliendo de una borrachera, embotamiento, vacilación, uno de los peligros acerca de los cuales advirtió el Señor Jesús. Glotonería también hace referencia al comer más de lo normal, al comer ya no porque tiene hambre, sino comer por vicio. Pero el Señor aquí también habla de una glotonería espiritual. Esta glotonería espiritual es la que muchas veces tú y yo caemos por los afanes de la vida. ¿Sabe? Hoy mucha gente está perdiéndose sin Dios porque tiene tiempo para la televisión, para los partidos de fútbol, tiene tiempo para el trabajo, tiene tiempo para los viajes, pero no tiene tiempo para Dios. Tiene tiempo para todo menos para Dios. Y también hay una percepción mala acerca de eso. Porque cuando se dice, tú no tienes tiempo para Dios, a la mente se viene es que tú no vas a una iglesia a congregarte a un templo. No, yo te hablo, y ustedes saben que yo les hablo, de tener tiempo para Dios es orar en tu cuarto. Es estudiar la palabra, que por lo menos saques una hora diaria para tener ese tiempo con Dios, para buscar de Dios, para que estudies la palabra, para que ores. Pero hoy hay tiempo para todo, tiempo para dormir, para ver televisión, para comer, para viajar, para trabajar, para estar con los hijos, para hacer de todo. Y no tenemos un tiempo para estar con Dios. Y eso es lo que está afectando la vida de muchos cristianos. Y por eso muchos corren como locos tras profetas. Yo siempre les he dicho, tú no tienes que venir a mí o a otra persona para consultar lo que Dios quiere contigo, cuando tú mismo, o sea, tú y yo tenemos la misma puerta abierta para ir al Padre. El Señor Jesús murió en la cruz y trazó un camino directo al Padre. Y tú y yo tenemos entrada al Padre por medio del sacrificio en la cruz. Y yo puedo entrar y tú también puedes entrar. Pero la gente hoy, y el Señor aquí le dice, por los afanes de la vida, por los afanes diarios, no oran, no buscan al Señor. Y entonces, como no oran, no saben lo que el Señor tiene para sus vidas, no saben las circunstancias. Como no oran, no estudian la palabra, su fe es una fe débil. Su fe es una fe no fundamentada en Dios. Y entonces es ahí donde aparecen los profetas, los apóstoles. Ore por mí, hermano, para ver qué tiene el Señor. Y ahí está el profeta, diciendo una palabra que a lo mejor no es de Dios, sino de su corazón hablando él. Y por eso muchos están siendo engañados. Y por eso muchos están siendo desviados del camino del Señor. Y es por eso que el Señor Jesús dice, no vayan en pos de ellos. Luego dice, no te alarmes cuando esto pase. Pero ahora dice, no te cargues. No te cargues. No te afanes en esta vida. No te afanes en esta vida. Hoy la gente, ante todas las circunstancias, ante todo lo que está pasando, la gente se refugia en el alcohol, se refugia en las drogas, la gente se refugia en el estrés, en la depresión, caen en la glotonería. Por eso, porque no buscan a Dios, y ese vacío que debería ser llenado por Dios
entonces es llenado por la droga, llenado por el alcohol, llenado por mujeres, llenado por un ser humano que luego te traiciona. Y lo que el Señor dice es: cuídense de los afanes de la vida. Cuídense de los afanes de la vida. La iglesia hoy, por esos afanes, no tiene tiempo para Dios. Y yo lo hablé también en un programa anterior. Hoy el cristiano, mira la diferencia entre el cristiano primitivo y el cristiano de hoy. El cristiano primitivo era una persona que estaba apegada solo a Dios. Y las cosas materiales las tenía por necesidad, pero no era un avaro, no era una persona que amaba eso material. Y el cristiano de hoy es una persona que se ha desconectado de Dios, pero ama más lo material. Y hay un grave problema. Y eso lo hablamos hace algún tiempo. Porque cuando tú amas más lo material que a Dios, tu prioridad no es hacer la obra de Dios, sino hacer lo que a ti te convenga. Y quieres acomodar a Dios a tu vida y no tú acomodarte a como Dios quiere. Los afanes de la vida, el trabajar 24 horas por un carro, el trabajar. No estoy diciendo que sea mal, sino que estoy diciendo que nuestra vida espiritual no le damos importancia, no le damos importancia a nuestra relación íntima con Dios, porque es más importante el trabajar para un carro, el trabajar para una casa, el trabajar para comprar y estar bien. El estudiar es más importante que Dios. No le damos importancia a la vida espiritual. Son los afanes de la vida que dice el Señor. Son los afanes de la vida que dice este versículo. Mirad también vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida. Y mira lo que dice: y venga de repente sobre vosotros aquel día. Venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Por qué? Porque como ya te has dormido espiritualmente, entonces la venida del Señor vendrá sobre ti de repente. Te tomará por sorpresa la venida. Más adelante, creo que Pedro, que su venida no nos sorprenda como ladrón en la noche, y que estemos despiertos como hijos de Dios que somos del día, como hijos de la luz, que estemos despiertos y que no andemos en oscuridad como los que andan de noche, porque los que andan de noche se embriagan, los que andan de noche duermen, pero que tú y yo somos de la luz, y como hijos de luz tenemos que andar apercibidos y entendiendo los tiempos que estamos viviendo, y que nuestra vida espiritual esté también conectada con Dios. Es la tercera instrucción el día de hoy. La primera: no vayas en pos de los falsos ni las falsas doctrinas. Pesa los espíritus, compruébalos. La segunda: no te alarmes, es no te angusties, no te aflijas por lo que está pasando. Y la tercera instrucción importante es que no caigas en los afanes diarios de la vida. No te dejes llevar por las corrientes de este mundo, sino que tengas una vida espiritual conectada a Dios. Vamos a orar en este día.